días a todos ustedes. Para mí es un honor muy profundo, porque le conozco desde hace muchos años, presentarles al doctor Helmut Nunn, profesor de la Universidad de Marburg, titular, que tiene su florescencia académica y científica desde el año 1958 hasta la actualidad, porque es un profesor que se encuentra activo. Saludo respetuosamente a su señora esposa también, que nos acompaña, a todos ustedes, a la organización del evento, que será muy provechoso. Como geógrafo, creo particularmente en dos instrumentos muy importantes para el desarrollo equilibrado, equitativo de un país, como son el ordenamiento territorial, que se encuentra consagrado en algunas leyes de Costa Rica: la Ley de Planificación Urbana, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley del Uso y Manejo y Conservación de Suelos de Costa Rica, que disponen de herramientas y conceptos necesarios para la planificación de nuestros recursos, lo mismo que la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, que abarca también los ambientes continentales. Realmente es muy importante situarse ahora en estos momentos del desarrollo nacional, en donde una reflexión más profunda nos lleva a replantear aspectos importantes del desarrollo, como la incorporación de áreas que no hemos conceptualizado dentro del territorio costarricense, específicamente las áreas marinas y oceánicas, que no forman parte de la estructura mental de territorio que tenemos los costarricenses, porque no ha habido una enseñanza cultural de esos espacios, que necesitan también ser incluidos en los espacios de planificación y que requieren, hoy más que nunca, una reflexión también complementaria. El doctor Helmut Nunn es un ciudadano alemán, pero es un insigne geógrafo económico. Ha trabajado en ese campo con enorme éxito en América Central, en Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, Caribe, en el norte de Europa, en Hamburgo, donde él inicia su formación también. Ha sido profesor y ligado a las universidades de Marburg, Innsbruck, Kiel y Hamburgo, ¿verdad? Y es un profesor superlativo en su campo. Realmente uno, como académico, cuando lee el historial de producción del doctor Nunn, se siente un poco deprimido, en el sentido que no le va a alcanzar el tiempo para llegar a la producción científica de alto valor que el doctor Nunn tiene en su registro bibliográfico. Decía él ahora mismo que mi revisión de sus datos en producción en este campo tan importante, llegué al 2010 a contabilizar 240 publicaciones de alto nivel. Sus libros se encuentran a disposición en todo el mundo y ha acompañado siempre su investigación a otros, como también él lo fue alguna vez, a otras personas que se inician también, o a otros académicos fuertes también alemanes que se inician en el campo de los estudios geográficos. Él llega a Costa Rica por una invitación del Instituto de Tierras y Colonización. Estaba a su cabeza don José Manuel Salazar Navarrete, y forma un equipo para los estudios de la región norte del país. Estudios hechos con las herramientas de entonces, que no eran muy desarrolladas en Costa Rica, muy distinto cuando ya él realiza el Atlas Nacional, y luego trabaja también en lo que es el diseño del sistema de regiones para el desarrollo económico. No me voy a detener mucho en hablar sobre Costa Rica, porque él va a presentar un resumen de su paso por nuestro país en ese campo. Realmente es un privilegio para todos nosotros, para mí en especial, el conocerle desde hace algunos años, al igual que el doctor Gerald Sandner, recientemente fallecido, y también su colega colaborador en esa intención de alcanzar un desarrollo, primero en la región norte y luego, digamos, de proponer una herramienta, un instrumento innovador en Costa Rica, como es el establecimiento de regiones para el desarrollo. Esta es una aplicación que el doctor Nunn hace, introduciendo en Costa Rica, no en Alemania, donde también tenía un cierto desarrollo inicial también,
todo el campo de la informática, el análisis de datos, también el estudio de flujos, para estudiar regiones y subregiones, así como ciudades que puedan convertirse en nodos de las regiones de desarrollo. Después de su trabajo, Costa Rica ha experimentado una serie de cambios en la regionalización, algunos un poco antojadizos, como introducir regiones, más por criterio político que científico. Volvemos nuevamente a su reflexión y tenemos que retomar, obviamente, su trabajo, porque el país se ha transformado, ha crecido en población, ha crecido en actividades, prácticamente ya no hay frentes de colonización, salvo lo que nos queda y que debemos proteger, que son nuestras áreas protegidas, y ocupamos esa reflexión para medir y sopesar cuáles serían los instrumentos, los conceptos y objetivos que deberíamos tener para lograr esa planificación regional bajo el criterio de igualdad o de equidad, como está, digamos, como este concepto enmarca no solo la regionalización, que es el instrumento práctico de la ordenación territorial, ¿verdad? Que debemos vincular las visiones de largo plazo con las visiones de mediano y de corto plazo para poder, digamos, tener una coherencia en el planteamiento del desarrollo. Desde su ingreso a Costa Rica hasta la actualidad, y esperamos que durante mucho tiempo más, el doctor Nan es una referencia obligada para los estudios de regionalización económica. Así lo han incluido diferentes autores en el IFAN, ¿verdad? Lo ha incluido también la doctora Carolyn Hall, 2 veces ganadora de premios nacionales en sus reflexiones sobre el desarrollo regional de Costa Rica. El doctor Guillermo Carvajal Alvarado, profesor también de la Escuela de Geografía, lo ha incluido en una reflexión también sobre eso. Y uno lo ve insistentemente en todas las citas cuando se toca este tema. Tenemos entonces, señoras y señores, el privilegio de contar hoy con nosotros con el doctor Nan. Para él, la bienvenida a Costa Rica y esperamos aprender mucho más de él todavía. Muchas gracias. Muy estimado colega Brenes, muchas gracias por la amable introducción. Estoy feliz de estar con ustedes hoy en la mañana aquí. Y antes de empezar con mi conferencia, quería presentarles algunos recuerdos en las investigaciones que hicimos en el campo. Porque la regionalización sale de estudios de campo, sale de las realidades en las regiones. Aquí se puede ver que cuando llegamos a trabajar en Costa Rica en 65, para trasladarse a los Chiles en el norte, tenía que usar un avión de DC-3 de guerra vieja, y en Chile nos esperaba la carreta porque allá no tenían carreteras de lastre ni autopistas. Hoy es muy distinto. Hicimos otro estudio en el Atlántico Norte y también teníamos que entrar por los ríos porque los caminos en gran parte no estaban transitables para camionetas y para jeeps. Parece que falta una aquí. No, esa. Sí, esas son impresiones del trabajo de campo por lancha y lo demás, posibilidades de movilizarse en estas zonas para recoger la información necesaria sobre suelos, sobre vegetación, sobre la geología, sobre asentamiento de gente, hablando con la gente de campo sobre sus problemas, para tener una idea
de la realidad existente. Después, en 97, vino la segunda fase, ahora colaborando no con el Instituto de Tierras y Colonización y saliendo al campo, sino con la Oficina de Planificación. Y claro, en esa oficina trabajaron economistas y gente que elaboraron estadísticas y hicieron planes sin conocer muy bien al campo. Pero fue posible cambiar un poco la situación y entonces entramos en un estudio de regionalización, no de oficina, sino basándose en conocimiento de las regiones. En mi conferencia voy a tocar algunos puntos técnicos que posiblemente no les interesan tanto, pero creo que las metas y métodos que hemos aplicado hace 40 años para este estudio son válidos hasta hoy día. Y creo que cuando se piensa en una reevaluación de la regionalización, algunas ideas que teníamos tienen su valor. Voy a tocar muy poco el punto general del desarrollo y de la política de planificación regional. Después, tocar la base para hacer la regionalización, unos resultados de la regionalización estructural y funcional, y después las regiones que habíamos recomendado en 73. Muy pocas palabras sobre la implementación de la regionalización, porque es a ustedes de evaluar ese proceso, y consideraciones finales para una evaluación en 1913. Empezamos con pocas palabras sobre planificación del desarrollo. Se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Programas sectoriales de unidades internacionales fueron planeados y controlados, pero aisladamente no hubo una coordinación entre estos intentos. En los años 50, la CEPAL fomentó bastante la planificación económica, pero de un estilo macroeconómica, es decir, calculando proyecciones para las necesidades futuras y tratando de reaccionar en ese sentido de llegar a un desarrollo equilibrado. Esa planificación económica tenía poco éxito porque se basaba en teorías y estadísticas poco confiables y no en la realidad regional. Vino entonces la primera década de desarrollo, los años 60, un intento de instituciones internacionales de financiamiento y de planificación trató de cambiar las estructuras económicas y sociales en un proceso de planificación. Faltaba también el fondo regional para estos intentos porque los planes anuales y planes a medio plazo no
estaban orientadas a las necesidades de las regiones. Por eso, al final de los años 60, se entraron en un proceso de incorporar la política regional en el sistema de planificación. Instituciones como ILPES, CIAP y UNRES discutieron teóricamente los problemas. Lamentablemente quedó mucho en conferencias y en la teoría y poco en la práctica. Pero en Costa Rica se trataba, con el proyecto de regionalización, entrar en la práctica. En 1970, el gobierno no había definido conceptos y estrategias para una política regional, pero sí hubo algunas instituciones como el Instituto de Tierras y Colonización, el Instituto de Fomento Municipal recién creado para ayudar a las municipalidades en la periferia, y también el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salubridad Pública, que trabajaron en el campo, que tenían bastante interés en una regionalización. Por eso las metas generales, disminuir el proceso de concentración en el área metropolitana, fortalecer los centros intermedios de crecimiento, fomentar el desarrollo de áreas rurales. Estos intentos eran bastante comunes y eran la base para el estudio. Organizar el país en un sistema de regiones y subregiones con una estructura administrativa de coordinación desde arriba hacia abajo era la meta principal, porque las municipalidades en la periferia no tenían la capacidad de hacer eso. La regionalización sirve para el análisis de la situación actual, para proyecciones hacia el futuro y para la elaboración de programas y proyectos concretos a realizar en las regiones. Primero, voy a hablar un poco sobre la base y el procedimiento del proyecto. Problemas de la división territorial administrativa son conocidos. Una red de información regional definimos para el estudio y teníamos que seleccionar variables y el proceso estadístico. Los problemas de la división territorial administrativa son conocidos porque esta división radica en el siglo XXIX, cuando la población de Costa Rica se concentraba en el Valle Central y el resto del país estaba cubierto de selva. El proceso de desarrollar las llanuras bajas con las compañías bananeras y después el proceso de la colonización agrícola ha cambiado bastante el país, pero no se ha adaptado el sistema de la división territorial administrativa. Por eso estaba bastante difícil
basar el estudio de regionalización en esa base que no era al día y no apta para una planificación moderna. Ustedes costarricenses conocen estos problemas. Aquí se ve en color celeste la provincia de Punta Arenas, que antes se organizaron por medio del puerto y por un servicio de lancha por la costa. Pero después de hacer la carretera interamericana, no hubo este servicio de lancha y la gente del sur tenían que trasladarse hacia el norte, cruzando el Cerro de la Muerte y bajando hacia su capital de provincia, Punta Arenas. Este no da sentido. También el cantón central de Punta Arenas es formado por 3 partes muy distintas: por la ciudad del puerto, la zona costera y el sur de la península de Nicoya. Estadísticas levantadas en esta base son por medios de áreas muy distintas y entonces no reflejan la realidad. Por eso usamos para el estudio un sistema neutral, es decir, ponemos una red de cuadrícula sobre el país, sobre todo el territorio. Esas cuadrículas uniformes pueden dividir en cuadrículas más pequeñas, según las necesidades del estudio. Puede hacer subdivisiones según el planteamiento de la investigación y se puede identificar fácilmente por un sistema de numeración. Entonces, no usamos la administración territorial, sino este sistema para elaborar nuestra información y fácilmente se puede imprimir los resultados o dibujar con plotter, que en este tiempo de los años 70 era algo nuevo. Claro que hoy día eso se puede hacer con su teléfono, digamos, con su celular. Teníamos que seleccionar variables aptos para analizarlos en escala pequeña. Incluimos variables físico-geográficas porque la realidad costarricense en gran parte está formado por estas variables, no solamente el potencial agrícola, sino el ritmo de vida en gran parte es influenciada por estas variables. Teníamos que preparar una serie de mapas para tener esa información, porque la información estaba escasa. Para las estructuras básicas socioeconómicas también teníamos el problema que muchas estadísticas no estaban disponibles en forma diferenciada para áreas pequeñas. Por eso también para estas variables teníamos que hacer mapas. La codificación de la información en mapas a la red de cuadrícula era algo bastante complejo.
Se pone una transparencia de la red cuadrícula encima del mapa y puede calcular, por ejemplo, en el caso A, la longitud de carretera por cuadrícula y número B, el número de habitantes. También se puede indicar algo sobre potencial agrícola o otros aspectos sin una clasificación nominal. Datos estadísticas se puede poner directamente en el sistema porque las cuadrículas que pertenecen a un distrito o cantón están indicados y se puede por eso directamente usar esa información en el sistema. Pocas informaciones sobre el modelo de trabajar con un gran número de variables seleccionadas para reducirlos según el proceso estadístico a un número pequeño de variables que tienen la información básica. En la parte derecha se puede ver que el proceso estadístico empezó con el análisis de correlación, con esa base análisis de pesos de factores, cálculo de valores de factores para cada cuadrícula y por fin la clasificación, la agrupación de cuadrículas según similaridad para llegar entonces a clases de un número entre 10 y 5, digamos, que son aptos para la regionalización de un país de tamaño de Costa Rica. Bueno, algunos resultados. Primero, clasificación físico-geográfica con base de los 10 variables que habíamos incluido en el proceso estadístico. Ustedes como conocen Costa Rica y sus regiones ya se dan cuenta que se puede interpretar estas clases que salieron del análisis estadístico. Y los límites de esas clases ayudan para después definir límites de regiones. Claro que la estructura demográfica en la parte A y la estructura económica son mucho más complejos y diferenciados. En la parte A puede ver que los núcleos de población salen como centros y en la parte B se puede ver que las carreteras tienen bastante importancia porque las clases que aquí se han demarcado son más lineales. Es decir, por las carreteras hay más posibilidades para agroindustrias y para el desarrollo de una economía de mercado. Tomamos junto todas las clasificaciones que hemos hecho con variables para caracterizar las estructuras, llegamos a este mapa que es bastante complejo, pero siempre se puede interpretar para nuestro tema de regionalización. Bueno, aparte del aspecto estructural, hay que tomar en cuenta la organización funcional del espacio.
Es decir, teníamos que seleccionar variables para caracterizar la organización funcional. Y aquí para la conferencia nos concentramos en dos aspectos: centros comerciales, su área de influencia, y centros funcionales más complejos que incluyen no solamente el comercio, sino la serie de servicios que en gran parte presta el Estado. Para reconocer este sistema de centros y su área de influencia, teníamos poca información, solamente las municipalidades tenían en su registro de patentes cierta información sobre la dotación de cabeceras de cantón y distrito con comercio, y para delimitar áreas de influencia de estos centros hubo ninguna información. Entonces teníamos que hacer aquí una encuesta en todas las escuelas primarias del país, con colaboración del Ministerio de Educación Pública. Con base de estas dos encuestas y lo demás informaciones sobre servicios estanciales, llegamos a resultados. Este cuestionario no hace falta interpretar, pero aquí son los resultados comerciales y su área de influencia según la encuesta. La parte de la norte, por ejemplo, Quesada, se puede ver a un nivel medio de abastecimiento, está sirviendo casi toda la parte norte. Entonces no es la capital de provincia Alajuela que presta este servicio, es Quesada, pero dentro del sistema de administración pública, Quesada es un cantón como cualquiera. Para tomar en cuenta el nivel alto, se puede ver que la importancia de Quesada, por ejemplo, todavía es más grande. Claro que alguna gente sale directamente al Valle Central para hacer las compras de estos artículos que se necesitan solamente una o dos veces el año. Teníamos que clasificar entonces los centros poblados con base del número de servicios que tienen. Aquí se puede ver en la parte izquierda que sacamos 6 clases. No hace falta entrar en detalles, pero el mapa muestra los centros de importancia clasificado y sus áreas de influencia. Las áreas puntitas son las áreas que en este tiempo estaban cubiertas de selva y no usados para el hombre. En la parte derecha se puede observar el desarrollo de la red de centros poblados, pero no vamos a entrar en detalles para esta parte. Esas son las bases estructurales y funcionales para hacer la recomendación para 6 regiones. Esas regiones nos han hecho en el escritorio
tampoco se han hecho en el campo, sino es un proceso, conocimiento de la realidad del campo, aplicando métodos estadísticos modernos que ayudan a uno para definir por fin límites de regiones. Claro que tomamos en cuenta la división territorial administrativa y a nivel de distrito tratamos de no separar estas unidades de la división territorial administrativa. Bueno, la publicación de la información fue muy importante, es decir, no era un estudio que se quedaba en los escritorios de ministerios, sino el Instituto Geográfico hizo la publicación y me dijeron que sacaron varias ediciones porque hasta en los colegios de segunda enseñanza usaron esta información y los mapas para enseñar la geografía de Costa Rica. Más tarde sacamos este atlas preliminar que los mapas a colores fueron impresos en Hamburgo y mandados aquí hacia Puerto Limón, y el Instituto Geográfico sacó la publicación. Y aquí tengo una disquete con la información de este atlas, y había pensado que posiblemente la universidad u otra institución puede poner estos mapas en la red para cualquier persona puede consultar estos mapas históricos ahora, porque ya tienen 40 años. Posiblemente nos ponemos poder de acuerdo en qué forma se puede ofrecer esa información a un público interesado. Implementación de la regionalización. Claro que el Ministerio de Planificación que había colaborado en este estudio tenía la responsabilidad de trabajar en esa implementación. Pero tardó hasta 1977, cuando el Consejo Nacional de Política Regional y Urbana hizo la decisión de usar esa regionalización para investigación y planificación socioeconómica, no para administración. Claro que el sistema de división territorial administrativa sigue siendo válido según las leyes, la Constitución, etc. Las administraciones siguientes hicieron ciertos cambios en los nombres de regiones y los números. Ustedes pueden ver que en 78 tenían 5 sin Pacífico Central. El mapa abajo muestra eso. Y en 79, en la administración Carazo, estaban muy fuertemente interesados en la regionalización. La misma administración trabajó con 4 regiones, es decir, no separaron la parte norte de la parte atlántica, después con 5, y tardó hasta 85. Por fin también crearon la región Pacífico Central, y desde este tiempo más o menos la regionalización está válida, por lo menos con respecto a recopilación y publicación de estadísticas.
Bueno, el estudio regional era la base también para introducir un proceso de planificación regional. Para eso, primero tenían que crear la base legal. Es decir, en 74, 73 salió el estudio publicado de regionalización. En 74 se editaron una nueva ley de planificación nacional que toma en cuenta la regionalización y después hicieron varios decretos de la formación del sistema de planificación regional y urbana, creación del subsistema de planificación sectorial, creación del subsistema de planificación regional y urbano, es decir, la base legal para el intento regional en Costa Rica está bastante completo. Aunque la planificación regional tiene elementos técnicos y jurídicos, es fundamentalmente política, depende de decisiones desde arriba hacia abajo, pero también de presiones de abajo hacia arriba. Pero como los grupos de presión política son organizados en el Valle Central, la periferia tiene bastante poca influencia. Y entonces fue posible que hubo bastante cambios con el intento de introducir planificación regional en los ministerios y entes que tienen la responsabilidad para eso. La idea de incluir los representantes regionales en el proceso de planificación por medio de consejos regionales y subregionales fue realizado primera vez en 1979. Y ustedes saben que no hubo continuidad en este aspecto hasta que recientemente se están de nuevo en eso, que me parece bastante importante. Los problemas de implementación tienen que hacer algo con el sistema político y la continuidad de la política y la continuidad por varios años, que está bastante difícil porque cada 4 años cambia el gobierno y entonces ya muchas veces falta la continuidad porque los procesos regionales necesitan tiempo. Bueno, para terminar, tengo algunas recomendaciones para el estudio de evaluación de la regionalización. Y claro que hay que actualizar la información sobre las realidades regionales en el campo. No es suficiente basarse solamente en las estadísticas que se tienen disponibles en las oficinas. Hay que estudiar de nuevo el sistema de lugares centrales, de centros intermedios y su área de influencia para la identificación de deficiencias y del potencial de crecimiento de los centros. Estoy seguro que esa información tampoco tienen aquí en las oficinas. El estudio hay que realizar
en las regiones. Y claro que hay que incluir variables nuevos que en los años 70 no tenía mucha importancia, porque cambio de clima, desastres nacionales y sus efectos hay hoy día que tomar en cuenta, el problema energético, fomento de los recursos renovables. Después, conservación de la naturaleza y desarrollo sostenible. En los años 70 no eran un tema, pero hoy tienen bastante importancia. Y posiblemente también considerar nuevas formas de comunicación y transporte para organizar las regiones. Es importante de preparar un banco de datos como nosotros lo habíamos hecho hace 40 años, con referencia regional que incluye programas estadísticos y cartográficos y sirve como sistema oficial de información. En la mayoría de los países tienen estos sistemas de información oficial. Si estoy bien enterado, en Costa Rica hay solamente algunos institutos que presentan información de este tipo, pero una oficina del gobierno no maneja un sistema que hoy día es bastante fácil de instalar. Es muy distinto. Hace 40 años, en este tiempo, Costa Rica era uno de los primeros que tenía, por lo menos para el análisis de regionalización, un sistema de este tipo. Hoy es muy común y recomiendo que se piensen en eso. Después hay que incluir los grupos sociales en el campo para la evaluación de la regionalización, para que se llegue a decisiones incluyentes, porque es claro que hoy día en la periferia tiene mucho más capacidad intelectual y de conocimientos, hay mucho más infraestructura y entonces no se recomienda que se hace la regionalización desde arriba hacia abajo como nosotros teníamos que hacerlo en los años 70, pero con muchos conocimientos de la situación real del campo. Muchas gracias.